El libro va un poco contracorriente, porque pues, muchas gentes dirían, bueno, esta persona ¿qué ve? O sea, ¿de qué está hablando? ¿Cómo puede decir que México realmente tiene que tener como meta y puede ser un país desarrollado en los próximos 2 décadas? ¿Y por qué además decir que nunca tan cerca como hoy? Y yo precisamente lo que trato de decir con datos y de sustentar es que realmente creo, y coincido con el comentario de que estamos en un parteaguas y que realmente México tiene las condiciones para aspirar a ser un país desarrollado en las próximas 2 décadas. Y lo digo también porque creo que lo que quiero es poner sobre la mesa un punto de vista distinto, a mi juicio no optimista, sino objetivo, del país que tenemos, del país que hemos construido y del país al cual tenemos derecho a aspirar a seguir construyendo. Entonces, si me permiten, ¿cómo va la lógica? ¿Cuál es la argumentación? La argumentación es que hemos construido una plataforma como país, una plataforma importante a lo largo de muchas décadas, y que esa plataforma no es una plataforma menor. Después lo que sostengo es que México tiene una serie de ventajas comparativas muy importantes con respecto a otros países que nos hace precisamente competir. Después hago un capitulado ahí en medio de por qué a pesar de esto no hemos crecido lo suficiente y hago alguna explicación sobre 3 elementos que a mi juicio lo han impedido. Luego hablo del entorno internacional, esto es previo al petróleo, a las caídas del precio del petróleo, pero no cambia el mensaje esencial, no cambia de que incluso internacionalmente tenemos ventajas comparativas. Y luego hablo algo de las reformas estructurales y qué es lo que implican en términos de crecimiento. Todo eso para concluir que México puede y debe ser un país desarrollado en la siguiente generación. Me regreso a la primera parte. La primera parte es la plataforma, o sea, ¿qué hemos construido? Y simplemente menciono algunos indicadores, muy pocos, pero que dan una idea del progreso del país. Uno de los indicadores que menciono es el indicador de la expectativa de vida de los mexicanos. Una expectativa que en el año de 1930 era de 34 años y ahora tenemos una expectativa de vida incluso superior ya a lo de los 74 años. No tan lejana la de quizá uno de los países más ricos del mundo, la de Japón, que andará en los 83, 84, y muy lejana, por ejemplo, de países como Sudáfrica, que si bien son BRICS, Sudáfrica es BRIC, y sin embargo la expectativa de vida de Sudáfrica es de 46 años de edad hoy en día. Siguiente. No hago en el libro, porque no fue el propósito, tratar de compensar las fortalezas con las debilidades. Sin embargo, como recomendación incluso de la casa editorial que me hizo el favor de publicar, le digo, bueno, pues hay que tratar también de ponderar para que no se vea que pierdes la objetividad. No resaltaré en esta conversación las debilidades en algunos puntos muy puntuales. Viviendas, es otro indicador de lo que como el país ha crecido. Viviendas son 28 millones de viviendas en donde vivimos los mexicanos, en los cuales, por ejemplo, ya en el 88%, casi el 90% de ellas tienen acceso a agua potable, también en el 98% tienen acceso a electricidad y también prácticamente la mayoría de ellas, con excepción todavía de un número importante, pero ya menor, las que no tienen, digamos, suelo, que es una manera, piso firme, que es una manera de medir la pobreza en el país. No obstante, aquí sí lo destaco, sigue habiendo 10 millones de mexicanos que no tienen acceso o a agua potable o que no tienen acceso a drenaje, pero finalmente somos 120 millones de mexicanos. Y la otra cosa que creo que tenemos que recordar cuando hablamos de nuestro país es que al final del día es un país en donde la población ha venido creciendo. No es lo mismo dotar de bienestar a una población que se mantiene estática o incluso decrece, que estar proveyendo de servicios y de bienestar a una población que había venido creciendo y sigue creciendo de manera importante. Otro logro que me parece que no es menor y que también se nos olvida porque lo vamos haciendo ya cotidiano, es el tema de cómo hemos venido transformando, digamos, nuestro régimen de vida, nuestro régimen de gobierno, y cómo hemos pasado de una sociedad en donde estaba dominada por un partido político, cómo hemos venido pasando a ser una sociedad pues, de pluripartidos, una sociedad democrática, con muchas insuficiencias todavía, con cosas que nos gustaría corregir. Seguramente todos queremos partidos políticos de más calidad, pero lo que es un hecho es que, por ejemplo, en el año 76, prácticamente el 80% de los diputados pertenecían a un solo partido.
y seguramente eran el 100% de los senadores, el 100% de los gobernadores y la enorme mayoría, si no es que todos, pues de los presidentes municipales y de los congresos locales. Si vemos esta fotografía del año 2012, pues nada que ver. Ese mismo partido que tenía el 80% de la Cámara, hoy no tiene más del 40%. Eso quiere decir que tenemos, por lo menos como mexicanos, más opciones. Repito, las queremos seguramente todos de mejor calidad, pero tenemos más opciones. Y lo mismo pasa a nivel de los gobernadores de la República, de los presidentes municipales, de los congresos locales. México ha ido adoptando un régimen político democrático. Y antes decíamos, y lo pongo esto como ejemplo, porque yo creo que este es un buen caso de cómo siempre algunos defendían y decían: oye, es que nuestro régimen político pues, es sui generis, es el nuestro, no tenemos por qué estar copiando el de otros países. Pero la verdad es que no teníamos un régimen democrático en el sentido moderno de la palabra, y ahora lo tenemos. Y esto lo pongo como ejemplo porque demuestra que si hacemos las reformas y fortalecemos las instituciones que tenemos que fortalecer, los retos que hoy tenemos, por ejemplo, de falta de transparencia o de corrupción, son temas que se pueden resolver si hacemos el fortalecimiento de las instituciones para que eso ocurra. Entonces, primero hemos ido construyendo un país con una plataforma importante a partir de la cual partir. Pero lo segundo es que vivimos en un país con ventajas comparativas muy claras y muy fuertes. Y pienso yo que los países son como las personas. Las personas al final del día competimos en la vida, competimos en el mundo, y lo hacemos sobre todo a partir de nuestras fortalezas, a partir de nuestras ventajas comparativas. A partir de eso competimos. Incluso cada vez es más claro, y hay una tendencia, ahora no lo sabía, a partir del libro me han hecho saber esa información. Hoy en día hay hasta todo un tema de la psicología positiva, en donde hablan de que precisamente lo que tiene uno que hacer es construir a partir de las fortalezas, y no tanto preocuparse ya en abatir las debilidades, sino más bien construir las fortalezas. En el caso mexicano tenemos muchas de ellas, afortunadamente, y quisiera resaltar algunas de ellas. Una, tenemos estabilidad macroeconómica. Eso que hemos aprendido, los que nos gustan los temas de la economía, hemos aprendido que no es suficiente para crecer, pero sí es un requisito indispensable. No se crece de manera sostenida si no se tiene estabilidad macroeconómica. Y esto también ha llevado 3 décadas, porque ha llevado la necesidad de un gobierno que ha aprendido a no gastar más de lo que ingresa, o no mucho más de lo que ingresa, a tener un nivel de deuda manejable, y de esa manera a no estar presionando a la economía en lo que antes, por ejemplo, se reflejaba en la inflación. Simplemente hay que ver las cifras en donde los 80s, en la época más álgida de la crisis económica, llegamos a tener tasas de inflación alrededor del 160%, con riesgo de que se convirtiera en hiperinflación, y ahora andamos con tasas de inflación alrededor del 4%. Tuvimos en los 80s épocas donde prácticamente no tenías reservas internacionales para hacer las importaciones de los próximos 30 días. El año pasado anduvimos hablando como los 190,000 millones de dólares, y en general lo que quiero resaltar aquí es macroestabilidad económica, es algo que tenemos y que es una de nuestras fortalezas. El siguiente punto es que tenemos una ubicación geográfica envidiable. Y aquí viene muy a cuento, porque no sé a quién se le atribuye la frase, pero ya ven que nosotros desde hace mucho tenemos la frase esa que decimos de que estamos muy lejos de Dios, pero muy cerca de los Estados Unidos. Y entiendo que en el caso de Israel el problema es exactamente lo contrario. Están muy cerca de Dios, pero muy lejos de los Estados Unidos. Entonces creo que entenderán muy bien, hay que estar cerca de Dios y cerca de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, estamos cerca de los dos, y la ubicación geográfica es una de nuestras principales ventajas comparativas. Por ejemplo, para llevar un contenedor de Shanghái a la costa este de los Estados Unidos, pues son 45 días. Para llevar unas hortalizas de Culiacán a la frontera con los Estados Unidos son 17 horas. ¿Sí? En industrias, como he ido aprendiendo, por ejemplo, la industria textil, la industria del vestido, que tiene que estar reaccionando rápidamente con la moda, pues no es lo mismo estar a 45 días
que estar a unos cuantos días o unas cuantas horas. O sea, poder reaccionar, poder proveer, poder surtir rápido, es una ventaja comparativa muy importante, de la cual creo que no tengo ni que ahondar mucho más. Bono demográfico, somos una población mayoritariamente joven, y esa es una fortaleza, y sobre todo porque en estos momentos los niños y los ancianos son relativamente pocos con respecto a la población total. Son estas las épocas en donde demográficamente los países, si generan los empleos adecuados, es cuando se genera la riqueza, precisamente riqueza que después se necesitará cuando las poblaciones se envejecen. Lo que no puede uno hacer es llegar a que las poblaciones se envejezcan sin que hayamos generado la riqueza, y hoy tenemos este activo que es el bono demográfico. Clases medias también en ascenso. Últimamente hemos visto algunas cifras del Banco Mundial y que el nivel de pobreza ha vuelto a aumentar, en fin, pero si lo vemos a distancia, lo que es un hecho es que la proporción de población bajo pobreza con respecto a la población total ha venido disminuyendo a lo largo de los años. Si lo vemos en números absolutos, pues sí hay más pobres, pero si lo vemos en números relativos, la proporción de pobres con respecto a la población total va a la baja, pero claro, queremos que sea mucho más aceleradora. Si lo vemos en positivo, son las clases medias los que quieren una nueva casa, son los que demandan una nueva televisión, los que quieren más ropa, los que quieren un viaje, los que se endeudan para consumir. Son las clases medias la base de una economía, y nuestra economía está creciendo. Por ejemplo, no son datos para sustentarlos, algunos datos, por ejemplo, el consumo per cápita de carne en el año 70 era de 23 kilos al año por persona, gracias. Y si lo vemos algunos años después, pues es el triple. Vemos el número, por ejemplo, de automóviles en circulación, el número de millones de pasajeros, en fin, hay indicadores claros de que el nivel de consumo per cápita en muchos de estos rubros ha venido aumentando. Y las clases medias son, al final del día, repito, lo que es la base de, pues, el crecimiento de la economía. Aquí hago un poco un alto en el libro, me lo podría saltar en la presentación, pero creo que hay algunos temas que son importantes. El tema es decir, bueno, si tenemos una plataforma importante, si tenemos ventajas comparativas, otra de las que ya no puse porque creo que en las láminas luego por ser muy austero no las pongo, recursos energéticos importantes es una ventaja comparativa. Estar al lado hoy en día de los Estados Unidos también, donde por ejemplo a partir de estas nuevas tecnologías del shale gas y del shale oil, pueden ellos estar produciendo o extrayendo gas a $4 el millón de, creo que es el millón de BTU, comparado con, por ejemplo, ese mismo millón de BTU se vende en Europa a 18, se vendía antes de la bajada de los precios, en Japón a 20 y tantos, en Centroamérica a 20 y tantos, y hoy en día en México, precisamente a través de la construcción de gasoductos, es que estamos pudiendo acceder a gas precisamente más barato. En una presentación reciente que vi del INCO, hay una relación estrechísima entre la llegada del gas, esto es, entre aquellos estados de la República que tienen acceso al gas, la industria y el crecimiento económico. Donde va llegando el gas, va llegando la industria, y donde llega la industria hay crecimiento económico. Entonces, esas son las ventajas comparativas. Decía yo que si tenemos plataformas, si tenemos ventajas comparativas, ¿por qué el crecimiento del país ha sido relativamente mediocre en los últimos 30 años? El primer punto, que ya me desdigo un poco de lo que a veces señalo, cuando vemos 30 años, estamos metiendo pues, varias crisis económicas. Entonces, una de las explicaciones por las cuales el país ha tenido un crecimiento económico insuficiente es porque hemos tenido muchas crisis económicas. Y una de las explicaciones por las que ha habido muchas crisis económicas es cuando precisamente no cuidábamos el tema de la estabilidad macroeconómica. Cuando ya vemos años, los últimos 14, cuando vemos años donde ya no ha habido crisis económica, no me voy a saber el número exacto, pero el PIB mexicano ha crecido como al 3.7% anual en los últimos 14, y en todos una tasa de crecimiento más alta que Brasil en esos últimos 14 años. Entonces, usamos a veces los argumentos negativos cuando queremos promover reformas estructurales, pero ya cuando queremos hablar bien del país, creo que deberíamos de reconocer que en los años donde no ha habido crisis, el crecimiento de la economía ya tampoco ha sido tan mediocre, o sea, ha sido arriba del 3,5, 3,7. Una de las razones por las que no hemos crecido más es porque hemos tenido un sistema financiero chico para el tamaño de la economía.
Y yo también le atribuyo mucho a ese sistema financiero chico, a que también tuvimos crisis económicas recurrentes. ¿Qué pasa en una crisis? En una crisis las empresas no pagan e incumplen. Y en esas crisis los bancos se afectan y pierden capital o algunos hasta desaparecen. ¿Qué pasa cuando eso ocurre varias veces? Los deudores ya no quieren acudir a un banco para pedir prestado dinero porque les ha ido muy mal o se acuerdan que a alguien le fue muy mal, y los bancos tampoco quieren prestar porque también se acuerdan que les va muy mal. ¿Cómo se corrige, entre otras cosas, que la banca crezca y se vuelva más fuerte? Perdón que repita el tema, que no haya crisis económicas recurrentes. Tan es así que en el año 2000, cuando yo estaba, 2006, que trabajaba yo en la financiera rural, hablábamos de que el nivel de penetración financiera de México, esto es el crédito que se le da al sector privado como porcentaje del Producto Nacional, era del 20% y decíamos que era muy bajo. Hoy sigue siendo muy bajo, pero ya es 29%. Y está creciendo en los últimos años, ha venido creciendo el sistema financiero. Entonces, uno es un sistema financiero chico, que está creciendo, pero que sigue siendo chico para el tamaño de la economía. Dos, que teníamos, y yo creo que así me adelanto simplemente para mencionar, que es parte del tema de las reformas estructurales en la parte de competencia, hicimos un sistema en donde, de acuerdo a un estudio del INCO y de la entonces Comisión de Competencia, el 40% del consumo de los mexicanos, el 30% del consumo de los mexicanos se hacía en mercados, o se hace en mercados concentrados. ¿Qué quiere decir? Donde hay monopolios. Y eso representó que pagábamos en promedio 40% precios más altos que si estuviéramos en mercados competidos. Entonces, esa es una extracción de riqueza, pues que obviamente a alguien se beneficia, pero que a la población le cuesta. Yo, la manera como veo las cosas es que en los 80s abrimos muchos sectores de la economía al mundo, pero dejamos muchos muy importantes cerrados. Concretamente el tema de la energía. Dejamos la energía cerrada, no la permitimos ni que hubiera inversión privada, ya para qué hablar de extranjera, y bueno, pues eso tuvo, como muchas otras consecuencias, que llegamos a tener costos de energía eléctrica 75% más caro, por ejemplo, que Texas, que debe ser el mercado de referencia más barato de Estados Unidos, 75%. O gastos en telefonía, en donde ahí más bien, aunque sí haya habido una privatización, no se acompañó de una regulación adecuada, pues, para tratar de contener los precios. Entonces, una de las explicaciones, a mi juicio, de por qué no ha habido más crecimiento económico es porque dejamos de abrir ciertos sectores a la economía, y esos sectores son sectores que tenían un impacto muy importante en los costos de las empresas.